Buenas tardes, doctora Tafetani, ¿cómo anda? Buenas Bienvenida. tardes. Bien, Bueno, acá estamos. bueno, vamos a continuar con la etapa técnica del concurso 219, en este caso con su examen oral. Presentamos y agradecemos nuevamente a las doctoras integrantes del jurado, la doctora Marisa Herrera y la doctora Claudia Castro. Se encuentra presente en el piso la consejera Paz y, como usted sabe, va a tener 15 minutos para exponer el tema que ha elegido. Llegando a esos 15 minutos, le van a avisar si puede redondear con su exposición. Posterior a ello, las doctoras le van a hacer las consultas que consideren pertinentes. Bueno, las dejo con las doctoras y mucha suerte. Bueno, muchas gracias. Perfecto. Bueno, cuando quieras, todo tuyo. Empiezo y preguntando, si me pongo nerviosa. Bueno, elegí el tema de compensación económica para dar. Sí. Bueno, me parece que es un instituto que vale la pena hacer el comentario, ya que es nuevo, a partir de la reforma de nuestro Código Civil en el 2015, no estaba legislado anteriormente, no teníamos antecedentes tampoco, fue tomado del derecho europeo, principalmente de España y de Francia también, figura tanto para lo que es el divorcio como para las uniones convivenciales. Está en el artículo 441 y 442 para lo que es los cónyuges, una vez introducido su divorcio, y en el artículo 524 y 525 para las uniones convivenciales. Bueno, lo que establece nuestro código respecto de lo que es los cónyuges es que aquel cónyuge que al momento de la disolución del divorcio y la ruptura que se produce con esto le provoca un desequilibrio económico que sea manifiesto y signifique un empeoramiento de situación, tendría derecho a pedir una prestación, ¿sí? Dicha prestación económica puede ser una renta, que puede ser periódica, en forma, sería supuestamente por un tiempo determinado o indeterminado, que sería excepcionalmente, o puede ser también una suma de dinero, un pago por única vez, o también se puede determinar, no sé quién mira, de lado, bueno, con el usufructo de determinados bienes o lo que determinen las partes o acuerde judicialmente su señoría, ¿no es cierto? Hay ciertas pautas a tener en cuenta si no existe un convenio regulador donde los cónyuges previeron esta compensación, y el juez podrá tener en cuenta, porque no es algo que sea taxativo, sino que es solamente enunciativo o meramente ejemplificativo. Por ejemplo, el estado patrimonial de los cónyuges antes y al momento de la disolución de ese vínculo matrimonial, después la edad y la capacitación que ellos tienen, después el tiempo que ellos dedicaron a la crianza de los hijos y lo que destinaron a esa familia, después las condiciones que tienen para poder reinsertarse en el mercado laboral, eh, y también tendrán que verse o tenerse en cuenta el tema de la atribución del hogar, ya sea esta patrimonial o propio, o sea algo que sea arrendado o alquilado, ¿no es cierto? En este caso se tendrá que ver quién tiene derecho al canon locativo. Este mismo artículo, el 442, establece un plazo de caducidad, que es importante porque acá lo que se extingue sería el derecho y no la acción a poder reclamarlo, que es de 6 meses. Igual ocurre con las uniones convivenciales. En el caso del divorcio es más fácil de determinar porque se tiene expresamente dicho por doctrina, jurisprudencia, que es a partir del dictado de la sentencia de divorcio, y cuando ésta ha quedado firme y ha sido notificado a las partes, desde ahí corre el plazo de 6 meses. En cambio, en el tema de las uniones convivenciales, en los 6 meses, sí, la unión esa convivencial estaba registrada, será más fácil determinar si al momento se da de baja, pero si no, tendrá que verse otras circunstancias como para poder determinar desde cuándo se cuenta el plazo de 6 meses. Hoy es como más difícil para probar y es la parte que tenemos complicada a veces los abogados que hacemos derecho de familia. Bueno, después, como dije, las fuentes del derecho europeo, se encuentra registrada esta institución en Chile también, en El Salvador, pero bueno, en Dinamarca, en Gran Bretaña, en Francia,
en Inglaterra, o sea, ya dije Gran Bretaña, Italia, Alemania, pero han sido principalmente tomados del derecho español y del derecho francés. Una diferencia con el derecho español es que ellos consideran que tiene carácter, además de compensatorio, resarcitorio, que nosotros en nuestro derecho no. Eso, por ahí quiero hacer referencia después también a la naturaleza jurídica. Y con respecto al derecho francés, lo que ellos tienen diferente también es que allá el juez exige que los cónyuges o las partes tienen que exhibir como una declaración jurada de sus bienes, como para demostrar qué es lo que llevan al matrimonio, qué es lo que tienen al momento de la disolución. Bueno, no es una copia, no es un instituto, sino que se basó y se tomó como fuente, pero tiene sus diferencias. Con respecto a la naturaleza jurídica de la compensación económica, se la ha confundido con los alimentos, se la ha confundido también, se dice que podría ser un enriquecimiento sin causa, también se la compara con los daños y perjuicios, pero bueno, desde mi modo de ver y la doctrina que yo he estudiado y todo, no se compararía con ninguna de ellas porque con todas tiene diferencias, principalmente con los alimentos, que es donde se confunde, ya que no tiene un carácter, como dije antes, resarcitorio y no se necesita probar el estado de necesidad, como sí en los alimentos. Además tiene diferencias con el tema de la disponibilidad, con el tema de la caducidad, con los alimentos, con el tema de la oficiosidad, porque es a pedido de parte la compensación. Bueno, no tiene el carácter de los alimentos, si bien se lo suele confundir como si fuera una prestación alimentaria. Por ahí, al decir que también puede ser compensado con una renta, que puede ser periódica, y tendría que ser, hay que determinar si es por un plazo determinado o indeterminado, que sería excepcionalmente. Ahí sería cuando se le dice, las modalidades sería a perpetuidad o coyuntural, pero a perpetuidad serían aquellos casos donde la persona que lo solicita, después del divorcio, no tiene forma, no tiene recursos de proveerse ni de insertarse laboralmente, ya sea por cuestiones de salud o porque no cuenta con los recursos económicos, ¿no es cierto? Pero bueno, serían el menor de los casos. Esa es otra diferencia que tiene con las uniones convivenciales, que voy haciendo el paralelismo, que es, por ejemplo, que tiene que ser por un tiempo determinado y no puede superar nunca los años de convivencia que tuvo esa pareja. Si se ficara o se estableciera la compensación para un conviviente, ¿no es cierto? Después, las características que tiene la compensación económica es que, bueno, es además de compensatoria, es disponible, porque lo tiene que solicitar una de las partes, que se considere, no se va a dictaminar de oficio, ni lo va a prever un juez, sin que lo pidan las partes. Después tiene un tiempo, o sea, no es perdurable indefinidamente, sino que se fija por un tiempo determinado. Bueno, el tema de la caducidad, que es muy importante, y después tiene causales objetivas también. Después, no sé si me quieren ir preguntando. Bueno, sí, yo no me quiero olvidar. Sí, ustedes me van diciendo después. Bueno, uno de los primeros casos, lo que se tuvo en cuenta, el primero sería en realidad que es de octubre del 2016 de Junín, que concede la compensación económica a un cónyuge después del divorcio que lo solicita. Es lo que se tiene, que yo lo dije cuando lo estoy definiendo, porque no tengo nada de memoria en realidad, es que se tenía que demostrar que hubiera un perjuicio, o sea, un perjuicio económico manifiesto, que tenía que ser inmediato, latente. Por eso también el tema del plazo, de que no tiene que ser que se pueda pedir en cualquier momento, porque muchas veces se presentaban, justo cuando se estaba reformando el código, matrimonios que no existía esta figura y querían ver si podía hacerse. No, entonces ahí aplicaban contundentemente el plazo de la caducidad. Después, otro tema que hay que tener en cuenta es la competencia para solicitarla, que nuestro Código Civil lo establece expresamente en el 719, y que puede ser el del último domicilio conjugal o convivencial, o elección también del interesado, del que solicita la compensación, del domicilio del demandado o del propio beneficiario.
o donde se cumple la obligación. En realidad es bastante amplio porque queda criterio como quien lo solicita, donde puede solicitar, o sea, o iniciar el expediente por compensación económica, ¿no es cierto? En mi caso personal, yo tuve hasta ahora la experiencia de poder solicitar en varias oportunidades compensaciones económicas en Bahía Blanca, que es donde yo ejerzo, y por suerte, como tenemos la mediación, la etapa de mediación previa que es obligatoria, si bien en tribunales no lo pudimos acordar, la mayoría de las veces lo terminamos cerrando por fuera y con un convenio privado, y la mayoría de las veces tengo que decir que nunca fueron rentas acordadas en forma periódica, sino que lo que se acordaba era el usufructo de algún determinado bien, que para mi clienta, en este caso era la mayoría de las veces fueron mujeres, pudieran quedarse viviendo en ese inmueble que había sido el lugar del hogar conyugal hasta que tuvieran la mayoría de edad los hijos o alcanzaran los 21 años, ¿no es cierto? Pero, y otras veces, bueno, se pudieron arreglar entre las partes que se quedara la señora en este caso, porque tenía más de 20 años de estar casados y todo, directamente con el 50% de esa vivienda. No se hacía en tribunales por el tema de los costos, porque siempre que nos exigen sino pagar el tema de la tasa y la sobretasa, y ahora lo que estamos viendo, que para mí es una crítica que yo tengo que hacer, porque es como que coarta el derecho a veces de los justiciables de poder reclamar esto ante tribunales, es que se le exige que se pague la tasa, o sea, la tasa, además es la sobretasa. Entonces, por ahí podemos obtener que no le cobren la tasa a la clienta, pero la sobretasa hay que pagarla para poder recién iniciar y poder, o sea, llegar a la etapa de mediación previa, ¿no es cierto? Entonces, bueno, eso a mí me parece que es como que estamos coartando ahí un derecho, si no nos obligan a iniciar también un expediente de beneficio de liquidar sin gastos, pero muchas veces, como también se tiene dicho, no hay que demostrar acá que una de las dos personas quedó como en peor condición económica y no tiene recursos, porque no también se coartaría al que tiene un trabajo y ya por ese solo hecho de estar insertado laboralmente no podría solicitar la compensación, y no es el sentido o el objetivo de este instituto. Entonces, bueno, es como, esa es mi crítica personal. Después también lo que tengo que decir es que tiene amparo constitucional esta figura ya en el artículo 14 bis, porque donde se reconocen los derechos de todos los habitantes, dice expresamente al final, donde está protección a la vivienda familiar, el derecho a una compensación económica. O sea que ya también, además de los tratados internacionales donde está receptada, por eso, bueno, me parece interesante que tiene diferencias también con el tema de las uniones convivenciales, pero se plantea bastante allá en Bahía Blanca con este tema de las diferencias económicas. Muchos dicen también que hay que tener presente el momento de la compensación, sería como una carta para nosotros los abogados poder negociar al momento de la liquidación del régimen patrimonial del matrimonio, porque es como una manera de que si solicitamos la compensación, también podemos como negociar o poder compensar a veces, que justo es la palabra, algún bien como para poder liquidar más pronto y más rápido. Pero también eso lo tenemos, o sea, se dice y se podría llegar a implementar, pero en la práctica no sucede, porque por ejemplo en Bahía Blanca tenemos que, nos hacen hacer, bien, es algo que a mí me parece mal, por un lado, un expediente por compensación económica y por otro el de liquidación de régimen patrimonial. Entonces, muchas veces uno ¿qué hace primero? Inicia el de compensación porque se está por cumplir el plazo y después recién podemos empezar, no se presenta la otra parte porque no es obligatoria la mediación, estando notificado y todo, y enseguida hay que presentar la demanda por el tema de la caducidad y la liquidación después queda como pendiente hasta que uno no logra presentar todas las demandas juntas, es como que la otra parte sigue haciendo, deshaciendo, y mientras tanto siempre la que no dispone, por ahí la mayoría de las veces la mujer, de ese capital, la otra parte sigue lucrando con ese capital, sigue obteniendo los dividendos, y bueno, estaría como, me parece, esa parte, según cada juzgado, tendría que rever o tratar de implementar algo que sea más eficiente en la práctica, me parece. Bueno, sí. Bueno,
No, después no sé si me está faltando algo seguro, pero es más o menos así sintéticamente lo que yo quería hablar de la compensación, porque me ha tocado en lo personal y veo que a veces no tengo las herramientas, o sea, que no encuentro por ahí, para darle una respuesta rápida a las clientas que se presentan. En mi caso particular siempre me tocaron mujeres, no tuve la suerte que me toque un hombre. Lo plantearía tranquilamente si fuera un hombre que se presenta, pero bueno, me han tocado todas mujeres que para mí les correspondería a todas las que tuve que se lo hubieran otorgado. No llegué a una sentencia, no vuelvo a repetir, sino que lo pude arreglar siempre antes, ¿sí? Cuando vos decías recién, ¿no? que tuviste todos los casos de mujeres, ¿es una casualidad? Es una casualidad, sí. ¿Pero pensás que el sistema de la compensación económica es una casualidad que sean siempre mujeres las que reclaman? No, yo creo que por algo pasa. Están siempre como en desigualdad de condiciones. Esto tiene larga data. Y bueno, también ellas me dicen, solamente lo podemos solicitar nosotras. Digo, no, en realidad lo dice clarito, el cónyuge, el conviviente, no hay, o sea, tiene que ser neutro el género, pero lamentablemente pasa que son ellas, o sea, somos nosotras la mayoría de las veces las que estamos en peor situación al momento de producirse ese quiebre de la relación. Vinculado con esto es, ¿cuál es el curso que podemos llegar a realizar entre caducidad y violencia? Sí, bueno, viene por ese tema. Ahí es, creo, un ejemplo típico de la violencia económica de la que son víctimas la mayoría de las veces las mujeres, porque al momento de, no solo el matrimonio, muchas veces es el tema de la convivencia. Y chicas jovencitas también lo piden, que hace por ahí 2, 3 años que están conviviendo y ellas se juntan pensando listo, que la otra parte las va a mantener, que no quieren que, también viene una violencia psicológica que dicen que no necesitan trabajar, que no necesitan seguir, porque muchas ya tenían una actividad anterior, pero bueno, y después se encuentran en que no tienen nada y encima la mayoría ya fueron mamás y tienen hijitos a cargo y también hay que pelear por los alimentos. Entonces sí. Pero digo, ¿quién pues el impacto que ha tenido en el contexto, en el sistema de la caducidad, de la compensación económica, la cuestión de la violencia de género? La caducidad, decimos, sí. La interpretación o reinterpretación de la compensación, en especial, y nosotros quería también, en las uniones convivenciales y no tanto en el campo del matrimonio. Sí, en las uniones convivenciales yo creo que viene también por el tema de la falta o la falta de prueba y la falta de información por parte de la justiciable, que muchas veces ellas se presentan muy tarde, o sea, demasiado tiempo después de que se habían separado, porque lo escuchan, porque se informan y piensan que lo pueden solicitar y no tienen los mismos derechos tampoco que tenían las cónyuges después de producir el divorcio, porque ellas piensan que tienen derecho a los bienes, que tienen derecho sucesorios, a la pensión. Y vos como magistrada, ante esa situación, ¿qué es lo que pensás que podría llegar a responder? Yo creo que, o sea, el plazo de caducidad para mí está bien establecido, porque si no sería que cualquiera puede plantear lo que quiera en cualquier momento del tiempo y no. Lo que pasa que me parece que lo que habría que ser más flexible es en la demostración de a partir de cuándo se cuentan estos 6 meses. Desde que tomó conocimiento la persona, desde que quedó registrada esa separación, poder demostrar. Eso es lo que yo veo como una falencia. Claro, también la víctima de violencia no activa judicialmente, no acciona por miedo, porque no tiene todas las herramientas. Pionera, digamos, la Cámara de Neuquén ha sido pionera en sacar, digamos, la primera influencia que hace una revisión crítica del tema del proceso de caducidad en materia de poner violencia de género. No, te digo la verdad, desconozco en ese sentido. ¿Cuál es el caso? Sí. Ok. Pero, a ver, ¿qué es lo que vos pensás en este curso entre caducidad y violencia de género? Sí, están relacionados íntimamente porque no todas las víctimas están preparadas como para denunciar primero en un momento, ¿no es cierto? Muchas veces siguen conviviendo con esa persona, aunque no mantengan una relación de pareja, y al momento que se disuelve, primero tienen que recurrir a otro tipo de... También está el tema de que ellas pues no saben si pueden solicitar alimentos para ella, alimentos para los hijos,
¿Qué pasa con la construcción económica que iba de una unión convivencial? El tema con los alimentos. Bueno, lo dice expresamente, pero está para el artículo de lo que sería el divorcio. No me acuerdo si es 443, me parece. Dice expresamente que si uno solicitó la compensación económica del 441, no se podría superponer con la solicitud de los alimentos posteriores al divorcio, que es en solamente 2 casos. Y hay uno que se confunde. ¿Qué dice el código? Solicitar, la palabra solicitar, en realidad quien está obteniendo, no solicitar, sino obtener. Sí, dice que ya tiene, o sea que pidió ¿Que pidió no? No, Que dice se lo otorgó. que obtuvo, me parece que obteniendo o algo así, la compensación económica. Solicitar que digamos que obtuvo. Entonces, en esa diferencia, ¿cuál puede ser el curso de que puedan consistir alimentos con compensación? Claro, que podría ser que se habilitara que solicite las 2 cosas, porque hoy en día, nosotros por ejemplo allá, si vos solicitas la compensación económica, te dicen no podés solicitar los alimentos, es una cosa o la otra. Sin embargo, en la propia provincia de Buenos Aires, en la jurisprudencia que se generó en San Isidro, donde justamente tienes una mirada mucho más amplia al respecto. Claro, sí, porque si no le coartás, ¿qué es lo que pudieran solicitar las 2 cosas. O sea, ¿pero por qué? Pero que si se le deniega, y en el supuesto de extrema necesidad, que es cuando tiene una enfermedad preexistente, por ejemplo, entre los 2 casos que tienen los alimentos posteriores al divorcio, o que no tiene los recursos económicos como para poder seguir solventándose, que no tiene, no hay forma y no los va a obtener tampoco, que sería el inciso B del artículo de los alimentos. No, digamos, perfectamente se puede, en un caso en el cual vos pedís compensación de un juicio ordinario, tarda un montón de tiempo. Sí. Pero ahora, mientras tramita esa compensación, y un alimento provisorio se podría pedir. Pagar tendrían que habilitar. De ese departamento. Es lo que te dice la clienta. Entonces, por ejemplo, ha reconocido que como obtención notarial no tuviste la compensación, pues todavía está en proceso. Claro, se podría después dejar sin efecto. Provisorio. Y si se obtiene la compensación, dejar sin efecto. Sí. Bueno, para llevarlo a un caso práctico, quería preguntarle en primer lugar si tiene, recuerdo, ya nos dijo que ejerce la profesión en Bahía Blanca, pero digo, si ha tenido oportunidad de interiorizarse respecto del cúmulo de causas que ingresan al foro de familia en Neuquén, capital. Yo acá no ejercí nunca, o sea, siempre tengo 11 años de... digamos, si tiene conocimiento de este tipo de causas, o cuál es... Sé que por referencia, ¿no es cierto? Que lo que más predomina, aunque es lo que me ha llegado a mí el conocimiento, porque no tengo antecedentes de haber ejercido acá, ni tengo compañeras que ejerzan, ¿sí? Es que acá hay muchos temas de violencia, lamentablemente, de violencia de género, y es como que también hay muchos temas de filiación, es lo que llegó a mi conocimiento. Pues no sé si... El caso, es así o no. El caso de acuerdo al Observatorio de Violencia, violencia, y concretamente el caso se plantea así, ¿no? A ustedes la fuerza de guardia la llaman por teléfono, la operadora de guardia de la oficina de violencia, y la pone en conocimiento de una situación que estaría sucediendo en una vivienda familiar X, un barrio donde la policía había recibido un llamado telefónico de vecinos que alertaban de una situación que se estaba gestionando en un domicilio. Gritos, llantos, algunos golpes, etc. Llega la policía, interviene, llega el patrullero, interviene y advierte de esta situación, ¿no? Una señora que está en estado de angustia y con 2 niños, y los chicos le refieren a la policía en ese momento, que escucharon, que están haciendo el informe, que hicieron el informe policial, que el papá le había pegado a mamá y se había ido de la casa. ¿Quién tiene que se había ido? El hombre. El papá de le había pegado a mamá y se fue de la casa. La policía lo lleva, la señora estaba hasta el centro de salud más cercano, o sea, la guardia del hospital más cercano al domicilio, tienen la visa de que advierten y constatan esta agresión que ya habría recibido, ¿no? No todos algunas agresiones físicas que fueron visiblemente destacadas por la ley. Le hacen saber a la señora también que queremos que aguarde un segundito ahí en guardia, porque este caso también abordada por el equipo de salud de psicosocial, de guardia,
para que la competa en situación de crisis, la señora está ahí, esta gente me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir, me voy. Pero si la denuncia, no, eso se va a cumplir. La operadora del guardia que tiene esta información, el informe policial, desde la mañana, que el informe policial, fijación de un hecho concreto, el certificado de guardia, otorgado por la mesa de guardia, y la situación en que la señora salía ir al hospital, presumiendo que se había vuelto al domicilio. Pero esta es la situación tampoco tratada. Sí, sí, medida a tomar. Bueno, como no todas las víctimas de violencia están preparadas en un primer momento o ante el primer suceso, o son víctimas de varios hechos a lo largo del periodo de convivencia o de matrimonio, yo creo que a veces necesitan el apoyo de afuera o hay que actuar de oficio, no esperar que denuncie la persona. Y me parece que acá la medida que habría que tomar es, como primera, la exclusión del hogar de este hombre, tratar de notificarlo, citar la primera hora a la señora del primer día hábil, no sé si te ocurrió el fin de semana, al juzgado para que la entreviste el equipo técnico del juzgado y que también pueda contar con un asesoramiento terapéutico, que hay lugares de apoyo que se le brindan en forma gratuita, un psicólogo, que un asistente social si no pueda concurrir al hogar y vea cómo está conformado, que la asesore, que le explique, que existen herramientas a las cuales ella puede concurrir, que no necesariamente lo tiene que denunciar penalmente, que tiene las dos vías, la civil y la penal, y que puede pedir también por el tema de los chiquitos, porque también muchas veces acá no es solamente la violencia física, sino que la violencia, como decimos hoy, económica, sexual. Bien. Siguiendo el libro que usted me comenta, sería ya en el proceso, en el marco del proceso. Sí. Ella la citó al día siguiente, ya. Sí, yo la cito para que vengan, la asesoren. Y me parece importante por ahí a lo mejor situarla en la situación de emergencia, de urgencia, de ella. Guardia, a las 3 de la mañana, ¿qué decisión de urgencia toma usted como para proteger a esta señora y a esa niña en esta situación, en este momento? Usted me dice una posición de acercamiento de este hombre donde se encuentre la señora, ya sea no solo su hogar, sino también cualquier lugar público, ¿no es cierto? El lugar de trabajo de ella, y por un mínimo de tiempo, no el máximo, pero hasta que del juzgado se abra una causa, un expediente, y podamos citar y ver todo el grupo familiar. Claro, también ver al hombre, que también tiene derecho a los pertinente que tiene que poner en conocimiento de algún otro organismo judicial la situación en esta situación de hecho que tenía la red. Sí, existe, por ejemplo, alguna red de contención, de apoyo psicológico para la víctima, como hay allá a nivel municipal, nosotros tenemos los servicios de niñez que colaboran con lo que es los juzgados de familia, y bueno, hay ciertos servicios como Promover, Nido, que son gratuitos, y brindan ayuda psicológica, terapéutica, y hasta que la persona también se encuentre como con las herramientas suficientes o empoderada para poder darse cuenta de la situación en la que se encuentra y cuáles son sus derechos también, ¿no? Hay ciertos equipos de estos lugares que tienen un abogado, un asistente social, una psicóloga. Bueno, yo le daría intervención a una de estas oficinas. ¿Público? ¿Defensor de niños, defensora de niños? Sí, porque acá hay chicos en riesgo, yo también tenía 2 chiquitos, y bueno, también tendríamos que comunicárselo y para que asista a estas criaturas y de última represente. Nosotros ya tenemos también la figura del abogado del niño, como acá, y el defensor oficial también podría solicitar una cuota alimentaria en forma provisoria, como decíamos hoy, para estos nenes. Eso muchas veces no ocurre, eso es otro problema que tenemos en los que ejercemos de afuera el derecho, ¿no es cierto? Es como que todo es un proceso muy largo y no es expeditivo y rápido como tiene que ser en lo que es violencia. Me parece que tiene que ser más contundente o eficaz en la toma de decisiones, no tardar, por ejemplo, una semana en que tome la denuncia cuando la mujer la hace. O sea, tenemos ese tipo de problemas, ¿no? La última pregunta en relación a este mismo caso es si en función de la documental, certificado médico y el informe policial, usted entiende pertinente que hay que hacer algún otro tipo de lista o alguna intervención, algún otro organismo judicial. En base a lo que me dijo usted que tienen acá.
me dijo de órgano de asistencia. Que funcionan los 8 niños, pero digo, concretamente en cuanto al cuadro por ahí habría que instar a que esta señora o esta víctima de violencia, ella concurra y haga una terapia, que es como la primera herramienta que hay que buscar, de que ella demuestre que está buscando la herramienta también por su lado, ¿no es cierto? Me parece que eso sería fundamental. Vamos. Sí. Gracias. Bueno, listo. Bueno, muchas gracias.